Yo quiero llevar un tema y el tema parecía un poco controversial. ¿Sí? Morir para poder vivir. Entonces dirán, ¿cómo así? Morir para volver a vivir. Entonces vamos a leer qué nos dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 6, versículo 1 al 11. Bueno, mis hermanos, les decía que el tema de hoy es morir para poder vivir. Entonces muchos dirán, pero ¿qué ha sido con ustedes que los que se han convertido al Evangelio parece que no estuvieran cuerdos? Y voy a completar estos versículos que hemos leído con 1 Corintios 1, 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es decir, que el Evangelio para muchos es una locura. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesús habló con Nicodemo, le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. Nicodemo le pregunta, bueno, Señor, ¿cómo puede un hombre viejo volver a entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Y el Señor le respondió, si yo les hablo a ustedes lo humano, lo de su contorno, y no me entienden, ¿cómo sería si les hablara de las cosas celestiales? Entonces el Señor en su gracia, en su misericordia, ha tomado las cosas humanas que nos rodean para podernos guiar hacia el Padre. Entonces en este caso el apóstol Pablo está diciendo, tenemos que morir. ¿Morir cómo? Científicamente alguien diría, bueno, una persona muere cuando su corazón deja de latir, sus pulmones ya no tienen aire, su cerebro se desconectó, es decir, no tiene signos vitales, esa persona murió. Pero hay una muerte aún más grave que esa, que es la muerte espiritual, la que todos nosotros hemos venido o sufrimos un día. Estábamos muertos, pero encontramos a nuestro Señor Jesucristo que nos pasó ¿de qué? De muerte a vida, ¿cierto? El centro de ese libro que usted tiene en sus manos, ¿quién es? Jesús. Todo apunta a Cristo desde Génesis 1:1 hasta el último versículo del Apocalipsis, es Jesucristo. Entonces no podemos hoy venir aquí y sentarnos, todos vamos a participar y hoy vamos a saber quién es Jesús. ¿Quién es Jesús, el autor de la vida? Bueno, entonces el Señor Jesús un día vino y habló con todos los judíos de la época y les dijo que eran esclavos. ¿Ellos qué dijeron? No, Señor, en ningún momento hemos sido esclavos, no es que nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. No, esclavo otro. Y el Señor les dijo, de cierto les digo que todo aquel que practica pecado es esclavo del pecado. Entonces ellos decían, no, pero nosotros somos libres, somos descendencia de Abraham, somos totalmente libres. No, Señor, les dijo el Señor, ustedes son esclavos. Así como cuando nosotros llegamos a la presencia del Señor, traíamos nuestras cadenas de esclavitud. ¿Y qué nos dijo el Señor en su palabra? Que si Jesucristo, el Hijo, nos libertare, seríamos verdaderamente libres, ¿cierto? No nos está diciendo parcialmente ni un poquito, sino verdaderamente libres. Entonces encontramos en la palabra del Señor un ejemplo en el Antiguo Testamento que era la ley de los esclavos,
que en su casa ustedes lo pueden leer, que está en Éxodo 21. Entonces, en ese entonces se llevaba, o se tenía la ley de los esclavos, pero el Señor fue tan justo que dio unas órdenes a los amos para los esclavos, es decir, que en su misericordia el Señor les decía que cuando alguien comprara un esclavo, de a los 7 años le podía decir, eres libre. 7 años y eres libre. Mas sin embargo el esclavo decía, no, mi amo ha sido un excelente amo, me ha cuidado, ha sido amoroso conmigo, yo voluntariamente quiero seguir con él. Se iba donde los jueces y los jueces autorizaban, libremente puede seguir siendo esclavo de él. Esa era una de las condiciones para los esclavos, que podían ser libres a los 6 años. La segunda era cuando el amo de pronto se salía de casillas, se ponía como un poquito iracundo y lo mandaba a sonreír al muchacho porque le tomó un diente o le lastimó un ojito, entonces automáticamente decía, ese esclavo es libre. Por ley obtenía su libertad por haber sido abusado por su amo. Y la tercera es cuando se cumplía los 50 años, o lo que la Biblia llama el jubileo, se decía, libres, ¿quién quiere ser libre? Entonces los esclavos decían, no, ya he cumplido mi tiempo, yo quiero ser libre, soy libre. Pero vemos que aún así seguían siendo esclavos. Y nosotros podemos observar muy detenidamente que el ser humano que nosotros vemos por la calle, aunque no tenga una cadena ni sea esclavo de alguien físicamente, es un esclavo. Las cantinas esclavizan, el licor es una cadena, los vicios es una cadena, etcétera. Por eso el Señor dijo, de cierto digo que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Y hoy en día se quiere maquillar el evangelio con un poquito de maquillaje para decir, no, tampoco hasta allá, no exageremos. Entonces, el Señor en su misericordia nos ha permitido de que su palabra permanezca hasta el día de hoy, para que todo aquel que escuche la palabra del Señor, y como esclavo el Señor le dice, hoy es el día de la libertad, ¿quiere ser libre? Entonces nos podemos poner un momentico en los zapatos de aquellos hombres esclavos que tenían que hacer multitud de tareas físicas, las más complicadas, las más difíciles, y que llegue el momento en que le diga, eres libre. ¿Qué piensan ustedes? Nosotros no nos imaginamos eso porque en nuestra mente y en nuestro diario, nuestra cotidiana rutina, sabemos que nos podemos ir para la casa o en la tarde salir a tomar un tintico, un helado, volver en la noche, tenemos nuestra camita, estamos bajo techo, pero ustedes se pueden a pensar un momento en una persona que haya sido condenada a cadena perpetua, es decir, que no tiene la mínima esperanza de salir, y alguien llega y abra la llave y le dice, libre. ¿Qué piensa que haría esa persona? Sería algo, no tiene palabras para describirse esa acción, que se le abra las puertas y libre. Entonces, ahora que el Señor nos ha dado esa libertad, dice el apóstol Pablo en Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, que estamos en la gracia
y el Señor nos dio una chequera para pecar a montones, ¿cierto? Nos dio una tarjeta de crédito y gástela en todo lo que quieran. ¿Será que así? ¿Será que es así? No, ¿cierto? Dice, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué reprocha el apóstol Pablo? En ninguna manera. Y era lo siguiente, si vamos al contexto histórico de los cristianos que se encontraban en Roma, era una cultura muy diferente a la de nosotros. En ese momento de nuestro actual vivir, usted y yo tenemos normas de comportamiento en la calle, en la casa y en todo, en el trabajo. Entonces, por eso está el código de convivencia y de seguridad, es decir, que nadie en la calle puede, digamos de esa manera, comportarse inadecuadamente porque va a ser sancionado. En Roma no. En ese momento en Roma se estaba viviendo el esplendor del imperio, donde los emperadores promocionaban toda clase de vejámenes que usted y yo no nos podemos entender, ni nos podemos enterar, porque era algo terrible, es decir, el ser humano suelto en la peor esclavitud que se haya tenido, porque eso lo dijo el Señor a través del profeta Daniel, que cuando viniera el imperio romano sería el peor imperio que ha existido sobre la faz de la tierra y no existirá otro igual a él. Todo lo peor que había estaba en Roma. Muchos dirán, ay, pero es que ahorita por noticias sale que tan bonito que es ir a Roma y que esas calles están empedraditas y todo. No era así, era el total vejamen y destrucción moral de la raza humana. Entonces los cristianos que vivían en Roma, ¿qué cree que tenían que enfrentarse? Sería una situación muy difícil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el pecado estaba ahí a la vuelta de la esquina, sin control. Y por eso el apóstol Pablo tuvo que decirle a los romanos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabemos que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, que estos cristianos que estaban en Roma eran totalmente conscientes de lo que el Señor Jesús les había mandado a los discípulos. Vayan por las naciones, hagan discípulos y bautícenlos si ellos quieren, ¿no? Si algún día quieren, tranquilo, no los presionen, sino vayan y los bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que esta palabra corra y nunca se detenga hasta el día que el Señor venga por su iglesia. ¿Cuántos lo creen que es así? ¿O piensan que esto es un mito que estamos hablando aquí? ¿Cierto? Entonces, estos cristianos de Roma ya habían sido bautizados conforme a los discípulos, se les había ordenado por el Señor Jesucristo. Entonces hay un coro muy viejito por allá, me acuerdo, lo cantaban, que decía más o menos así, que cuando tú fuiste a bautizarte, dijiste, muero para el mundo y vivo para Cristo. Ha pasado un poco el tiempo y mira cómo estás, muerto para Jesucristo y vivo para el mundo. Así decía el coro, y lo he visto, está el coro, ahí lo escucho a veces y digo, tienen razón. Entonces, mis hermanitos, dice, morir para poder vivir. Entonces usted dirá, ¿cómo muero yo? Entonces, ¿cómo muero yo? ¿Cuándo? Una persona, un ser humano, deja de consumir alimento por varios días, empieza a morir lentamente, hasta que muere. Entonces, cuando nosotros dejamos que Cristo
sea el que gobierne en nuestra vida, Él va matando poquito a poquito, poquito a poquito y poquito a poquito lo que debe morir en cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros que estamos aquí somos un mundo totalmente diferente. Si yo le digo en este momento, ¿a quién le gusta el chocolate? 2, 3. ¿A quién le gusta el café? 1, 2, 3. ¿A quién? Porque todos pensamos en una forma diferente y una forma diferente. Entonces tenemos que tener un Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo que trate personalmente con cada uno de nosotros, ¿cierto? Es si se lo permitimos, porque Él no nos va a obligar. Ahí está el dilema. Entonces, hay una gran ventaja en el pueblo del Señor referente al Antiguo Testamento, y es que el día de Pentecostés fue derramado el Espíritu Santo de una vez y para siempre. Entonces yo quiero que quede claro, fue de una vez y para siempre, y no fue por goticas ni por chorritos, sino de una vez y para siempre a todo aquel que en Él cree y se deja someter por el Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, dice el apóstol Pablo aquí muy claro, que así como hemos muerto en Cristo, debemos vivir con Él. Yo les decía lo de los esclavos, ahora somos libres nosotros. El Señor Jesús nos libertó de la esclavitud del pecado, nos hizo libres y dice que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Y el apóstol Pedro dice muy claramente, ustedes en otro tiempo estaban excluidos de la gloria de Dios, estábamos abandonados, pero ahora nos ha hecho reyes, sacerdotes, pueblo suyo y escogidos de Él. ¿Qué más queremos nosotros? Si nos ha hecho su pueblo, nos ha llamado para ser sus hijos. Y lo más importante, nosotros éramos enemigos ¿de quién? Éramos enemigos de Él. Y el Señor Jesús, ¿qué hizo? Nos libró de la ira de Dios, que es lo más importante. Es decir, venía el castigo, lo merecíamos porque por la caída de Adán teníamos nosotros el castigo ya hecho para nosotros, pero llegó el Señor Jesús y se atravesó ante el Padre y dijo, no, no quiero que reciba el castigo, yo recibo el castigo por Él. Y se atravesó ante nuestro Padre Celestial por cada uno de nosotros y se puso así, dijo, no, yo recibo el castigo de Fabián, de Viquisita, de Zenaida, recibo el castigo de Segundito, de nuestro hermano Joel, de Mari, de todos los que estamos aquí, lo recibo. Y una cosa muy importante, Padre, los reconcilio contigo, vengan a mi pueblo. ¿Ah? Esa fue la obra del Señor. El Señor no vino aquí de pronto a lucirse unas sandalias humildes o una batica humilde y hacer una y otra cosa. No vino, fue a decirle al Padre, estos que no eran tu pueblo, derribo la pared intermedia que nos separaba del Señor e hizo un solo pueblo, la iglesia de Cristo. Y entonces, ¿qué existen dos pueblos hoy? ¿Que Israel, la iglesia? No, existe un solo pueblo que se llama el pueblo redimido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el pueblo del Señor. No existe otro pueblo, no existe otra nación, somos su pueblo. Y si usted y yo no tiene ese sentido de pertenencia, decir, yo pertenezco al pueblo de Cristo, yo soy de Cristo, hermano, déjeme decir que estamos en el sitio equivocado. Por eso somos el pueblo del Señor, porque lo merecíamos. ¿Por qué?
por su misericordia y su gracia que derramó abundantemente y sin límite, y está hoy en día cumpliéndose la palabra del Señor a través del profeta Isaías. A todos los sedientos vengan, el que no tiene para comprar leche y vino venga. El llamado hacia el Señor Jesús sigue firme, porque estos señores, los profetas que nosotros conocemos como mayores o profetas menores que están aquí en la Biblia, todos apuntaron ¿a quién? A Cristo. Mírenlo, ellos decían, mírenlo, este es el Redentor. Y todos los mensajes fueron dirigidos a que vendría el que iba a quitar las cadenas de una vez y para siempre. ¿Cuántos están felices por eso? ¿Ah? Es que ese sí es el buen seguro, que el Señor viene por nosotros o tenemos que irnos de este mundo, nos vamos completamente seguros de que Él prometió que nos llevaría a la casa de su Padre. En la casa de mi Padre, y Él se fue a prepararlas, envió el Espíritu Santo y estamos listos cuando Él quiera venir por su iglesia o por nosotros. Así que, hermanos, es algo muy hermoso el tener una redención completa. Entonces, todo apunta en la Biblia a nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver quién es Él. ¿Quién recibió el primer versículo? ¿Qué dice? Este encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. ¿Quién es Cristo? El Mesías, ¿cierto? El apóstol, el discípulo que fue llamado, le dijo al hermano, hemos encontrado al Mesías. ¿Quién es Cristo? El Mesías, el enviado del Señor. ¿Quién sigue, por favor? ¿Quién es nuestro Señor Jesús? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién sigue? Juan 6:35. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es el pan de ¿qué? De vida. ¿Quién sigue? Juan 8:12. ¿Quién es Cristo? La luz del mundo, este mundo en tinieblas que necesitaba ser alumbrado. ¿Quién sigue? Juan 10:7-9. Amén. Entonces Jesús es la puerta de salvación. El que no entra por esa puerta, no hay. ¿Quién sigue? Juan 10:11-14. Juan 10:11-14. Jesús es el buen pastor. ¿Quién sigue con Juan 11:25? La resurrección y la vida. ¿Quién sigue? Juan 11:25. Ok, sí. Él es la resurrección y la vida. Juan 11:25 también dice que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Quién tiene Apocalipsis 1:8?
No lee, Zenaidita, por favor. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Entonces, ¿quién es el Señor? La vid verdadera. Apocalipsis 1:8. ¿Qué ha de venir? El alfa y la omega. 1 Timoteo 5. 2:5. ¿Quién es el Señor Jesús? El único mediador, ¿cierto? Juan 1:29 al 36. ¿Quién lo tiene? Nos habla de que Jesús es el Cordero de Dios. ¿Acuerdan cuando? Sí, sí señora. Juan 1:29 al 36. Listo. Listo. Entonces, ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento, por allá, el esposo se peleaba con la esposa. ¿Qué hacía? Va a coger un cordero y al hombro su corderito y sacerdote, es que pues me peleé con mi esposa, nos empujamos, nos dijimos, nos hablamos, bueno, tome. Cogía el sacerdote y va a reconciliar con su esposa, cubierto su pecado momentáneamente. Pero cuando Juan el Bautista ve al Señor Jesús, ¿qué dice? Este es el Cordero de Dios que quita completamente el pecado de este mundo. Entonces es Jesús el Cordero perfecto. ¿Quién tiene Juan 1:14? El unigénito Hijo de Dios. ¿Quién tiene 1 Juan 2:1? 2:1. Ok, entonces Jesús es nuestro abogado. ¿Quién tiene Mateo 12:8? El Hijo de Dios es el Señor, dueño de qué? Del día de reposo. ¿Qué autoridad? Delante de todos esos fariseos religiosos, no Señor, yo soy el dueño.
del día de reposo. Yo soy el dueño del día de reposo. Nuestro reposo. Sí, Señor. ¿Quién tiene Apocalipsis 17, 14? Dice así: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. ¿Quién es el Señor? El Señor de señores y el Rey de reyes. ¿Quién tiene Hechos 3:15? Cristo nos acompañaba y era la roca espiritual que nos dio agua para calmar su sed. Todos bebieron de esa agua espiritual. El agua de vida, ¿cierto? El autor de la vida, el agua de la vida. ¿Quién tiene Hebreos 12:2? Hebreos 12:2. Bueno, tranquila. Hebreos 12:2 dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Y por último, ¿alguien me puede ayudar con 1 Corintios 10:4? 1 Corintios 10:4. ¿Sí? ¿Qué dice 1 Corintios 10:4? Jesucristo es la roca. Cuando Moisés golpeó esa peña ya significaba que ellos tomaron agua y tuvieron sed. Pero el Señor le dijo a la samaritana: el que toma de esta agua nunca más volverá a tener sed. Señor, dame esa agua para que yo no tenga que venir todos los días a sacarla de este manantial, de este pozo, ¿cierto? Entonces hemos visto que hoy que celebramos el último domingo del mes de la Biblia, Jesucristo es el Mesías, el Cristo, el pan de vida, la luz del mundo. Él es la puerta de las ovejas, el buen pastor. Él es la resurrección y la vida. Es la vida, es el camino, la verdad y la vida. Es el alfa y la omega, el mediador entre Dios y los hombres, el Cordero perfecto de Dios, el unigénito Hijo de Dios, nuestro abogado. Él es nuestro día de reposo, nuestro reposo. Es el Señor de señores, el Rey de reyes, es el Todopoderoso, el autor de la vida, el consumador y autor de la fe y la roca eterna de salvación. ¿Alguna duda, por favor? Ese no es el Cristo que nos muestran por ahí, que anda mendigando amor por ahí de las personas. No, Señor, es el Señor de señores y el Rey de reyes. Por eso en Apocalipsis, cuando Juan ve que no hay quien abra el rollo, entonces él, entristecido, dijo: ¿quién podrá abrir el rollo? Porque ninguno es digno. Pero dice que aparece el Cordero de Dios, el cual dice: Él es el único digno de abrir el rollo de este libro, porque fue inmolado y su sangre nos ha limpiado a todos y tenemos redención, y no tenemos nosotros que esperar que se nos añada una u otra cosa más, o que a partir de usted esta tarde diga: tengo que ser más bueno, tengo que ser más amable, tengo que, no tiene que hacer nada, tienes que escudarse en el autor de la vida para que Él nos mate y podamos vivir. Morir para volver a vivir. Parece algo contradictorio. Tengo que morir para poder vivir. Y eso fue lo que prácticamente le dijo a Nicodemo: si no muere y nace de nuevo, no hay otra oportunidad para llegar. ¿A dónde nosotros tenemos que llegar? A la morada que nos ha preparado nuestro Señor.
pueblo de Israel luchó, peleó en el desierto por entrar a la tierra prometida. Solamente los que permitió el Señor entrar con Josué y Caleb, pero Dios en su misericordia ahora nos permite que a través de su Hijo podamos esperar la ciudad celestial, la que nos tiene preparados para algún día en su gracia y en su misericordia poder disfrutar por siempre y para siempre de la presencia del Señor. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? De que siendo nosotros unos miserables pecadores, apartados del reino de los cielos, sin ninguna redención, no valíamos nada, pero sin embargo el Señor tuvo misericordia de nosotros y no escatimó en entregar a su Hijo para que usted y yo pudiéramos acercarnos a los pies de Cristo libre y voluntariamente.